buenos días, tardes, noches, según cuando se encuentren. Este es otro programa de cosas de la ciencia, la tecnología y la educación. Y esta vez vamos a hablar de un personaje histórico que tuvo mucho que ver con el desarrollo tecnológico de México y también con la educación. Lázaro Cárdenas del Río nace en Jiquilpan de Juárez, en Michoacán, en 1895, y de una familia que no es pudiente. Su padre vende abarrotes, semillas, cosas de farmacia en una tienda, y además va a morir cuando Lázaro tiene unos 14, 15 años, por lo que él tiene que hacerse cargo de la familia. Sin embargo, pues la lucha armada revolucionaria que ya se había iniciado en 1910 contra Porfirio Díaz hace que desde muy joven, prácticamente a los 10 años, ya había comenzado a tener relación con estos grupos armados, al grado que ya más o menos en 1914, 1915, tiene que incorporarse definitivamente a las filas, en este caso las filas de la línea de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles, en contra de Venustiano Carranza y de Francisco Villa. Y entonces a lo largo de su carrera militar, pues él va a pasar por toda una serie de grados, ¿no? Desde teniente coronel, mayor, comandante de zona, comandante de regimiento, hasta llegar a ser general de división. Y pues todo esto lo aprendió en el camino, porque pues él no tuvo instrucción. Prácticamente cuando terminó la primaria tuvo que pues dedicarse a su familia, dedicarse a obtener sustento. Y pues tuvo también varios oficios, sobre todo alguno dedicado a las, o relacionado con la escritura, ¿no? Cosa que era poco común en muchachos jóvenes de aquella época, lo cual le valió tener ciertos privilegios en sus ya cuando comenzó a incorporarse a las filas definitivamente de la Revolución Armada. Y bueno, posteriormente él se va a casar. Se casa en 1932 con Amalia Solórzano y tiene 2 hijos con ella. Ella le va a sobrevivir hasta el año 2008. Y bueno, fue la compañera de él de toda su vida. Él muere en 1970. También Lázaro Cárdenas fue gobernador de Michoacán de 1928 a 1932, y posteriormente, ya en 1934, del 34 al 40, pues va a tener la presidencia de México y va a desarrollar toda una serie de obras en beneficio del país. Cárdenas siempre trató de llevar a cabo lo establecido en la Constitución de 1917, y entre otras cosas pues se trataba de la reforma agraria. Él siempre sustentó su gobierno tanto en los obreros como en los campesinos. En el caso de los campesinos, pues se dice que en sus sexenios se entregaron aproximadamente 18 millones de hectáreas, aproximadamente a 1 millón de campesinos. Era una de las características del gobierno de Cárdenas, tener siempre relación con la gente del pueblo. Por otra parte, también se llevó a cabo una institucionalización del país en el periodo de su presidencia, y él creó muchas de las instituciones que posteriormente y hasta la fecha siguen funcionando.
Muchas de estas instituciones fueron primero relacionadas con los obreros, los campesinos. Por ejemplo, creó el Departamento de Caza y de Pesca, el Departamento de Asuntos Indígenas, creó varios bancos, ¿no? El Banco Nacional de Comercio Exterior, el Banco Nacional Obrero, la Comisión Federal de Electricidad. Posteriormente, también pues, se creó el Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Ya dentro de un momento lo comentaremos. El Partido Nacional Revolucionario también fue transformado en el Partido de la Revolución Mexicana, que después terminaría siendo el PRI, que conocemos ahora, y pues realizó muchas obras, ¿no? Que también tenemos la Central de Trabajadores de México, en fin, toda una serie de instituciones con la idea de que el país se fuera por un solo camino. Es reconocida también el gobierno de Cárdenas por la llamada expropiación petrolera, que se dio cuando hubo una disputa entre las empresas petroleras, que sobre todo eran extranjeras, y el sindicato de los trabajadores petroleros, y esta disputa pues se resolvió a favor de los trabajadores, lo cual no gustó a las empresas, y pues finalmente el presidente Cárdenas decide realizar lo que se conoce como expropiación petrolera para recuperar el petróleo para los mexicanos. Este es uno de los acontecimientos pues muy importantes en el gobierno de Cárdenas y en general pues para los gobiernos y el pueblo de México, que siempre se recuerda, ¿no? Con relación a la educación, se dio lo que se llama o se llamó en un inicio la educación socialista, un término que fue utilizado y que posteriormente, cuando ya se discutió para determinar exactamente qué es lo que se quería hacer con la educación, pues resultó que la mayoría de los que tenían el encargo de establecer esa educación socialista, pues en general no sabían de qué se trataba, y mucho menos pues los maestros de a pie, los maestros sobre todo rurales, donde había muchas carencias de todo, pero aparte de eso los mismos maestros no entendían qué cosa es socialismo ni qué se pretendía con ese tipo de educación. A fin de cuentas, al parecer, pues ni siquiera quienes propusieron ese término, que al final se terminó incluyendo en la Constitución simplemente como que se iba a dar una educación socialista, y pues no se estableció más nada, ¿no? Esto de todas formas, por la forma en que se manejaba en esos tiempos, estamos hablando de 1934 al 40, mucha relación con los principios socialistas, sobre todo por la existencia de la Unión Soviética, pero en realidad en México pues no se siguió una línea que se dijera claramente que fue, digamos, importada, ni siquiera una línea, digamos, de educación socialista que fuera, digamos, nacional. Entonces esto trajo consecuencias porque sobre todo la parte eclesiástica, la parte de la iglesia, pues utilizó mucho este término para realizar toda una serie de campañas en contra de los maestros, en contra de la educación, en contra del gobierno de Lázaro Cárdenas, lo cual pues siempre fue perjudicial. Y pues
al fin de cuentas pues no se hizo ningún tipo de educación de tipo socialista. La creación del Instituto Politécnico Nacional fue otra de los elementos de institucionalización de Lázaro Cárdenas, tratando de buscar que México tuviera una independencia económica. Y si se estaba repartiendo tierras a los campesinos, si se había recuperado el petróleo, hacía falta sobre todo pues, ingenieros y, por ejemplo, ingenieros en petróleo, agrónomos. Entonces, sustentando esta posibilidad de desarrollo independiente, es que se crea el Politécnico, y también buscando que las personas que fueran a estudiar ahí, que se graduaran, fueran gente que tuviera conocimiento de lo que es México, ¿no? Por lo tanto, pues se pensaba en los hijos de los campesinos y de los obreros para que se formaran y se pudiera lograr el desarrollo tan deseado y tan necesitado de México en ese entonces, y que nosotros sabemos que el Instituto Politécnico Nacional hasta la fecha pues sigue siendo una institución de prestigio formadora de ingenieros nacionales. Otro de los elementos que sentó precedentes para el futuro de México, que es nuestro presente, fue las actitudes diplomáticas de Cárdenas, y recordamos sobre todo la aceptación de toda una serie de niños españoles cuando fue la guerra civil en España, que fueron recibidos, fueron educados posteriormente, y gente trabajadora que llegó de España en esa época. Y también pues es conocido cuando Fidel Castro estuvo en México preparando la invasión a la isla de Cuba, la ayuda que recibieron de Lázaro Cárdenas, y posteriormente cuando la Revolución Cubana triunfa, Fidel Castro invita a Lázaro Cárdenas a La Habana. Así que estas actitudes diplomáticas pues siguen hasta la fecha siendo un representante, ¿no? de México ante el mundo. Finalmente, Lázaro Cárdenas, pues en 1970 deja de existir por una enfermedad, y pues causó gran consternación su partida, pero queda pues todo un legado de cosas que el gobierno actual está retomando junto con ideas y forma de comportamiento también de otro de los grandes presidentes de México, que fue Benito Juárez, y pues dos de los grandes presidentes que ha tenido México, Juárez y Cárdenas. Y es importante que los conozcamos, es importante que veamos su obra, y que pues en el caso de las cuestiones relacionadas con la educación y relacionadas con la tecnología, pues los aportes que tuvieron, y que qué bueno que los hicieron, porque hasta la fecha pues seguimos gozando de y desarrollando todas esas iniciativas que se dieron.